Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, en esta modalidad de extraordinario, ¿verdad? En estas 3 semanas que tenemos para concluir con nuestras actividades formativas y el proyecto integrador La Historieta. Precisamente en esta semana 2, cuyo título de esta unidad pues es un acercamiento a otras realidades. Es justo lo que vamos a abordar con las dinámicas, con las actividades que tenemos para esta segunda sesión. Sabemos que lo importante, lo más significativo de estos espacios, pues es que puedan servir para practicar, para eh, resolver cualquier duda, cualquier inquietud en torno a las actividades, en este caso las que ya menciono. Entonces, una vez resuelto, vamos a participar un poco también, vamos a jugar con un Kahoot con la intención de, pues precisamente de jugar, ¿verdad? De jugar o de divertirnos mientras aprendemos, que es uno de los principales o de las principales estrategias actuales. Entonces, eso es lo que vamos a realizar primeramente. Posteriormente, como ya comento, vamos a revisar algunos de los temas que han sido más recurrentes dentro de las dudas que se han tenido en esta semana en torno a los temas que se abordan en la semana 2, ¿sí? Dándole prioridad, como ya decía, pues a las dudas, a las inquietudes que ustedes mismos tengan. Sabemos que, bueno, no siempre se puede participar de manera síncrona, pero sé que ven las grabaciones y pues pueden externar cualquier duda, cualquier comentario también por medio de el chat de plataforma. En esta ocasión nos acompaña nuestra compañera Lorena Guadalupe. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vas, Lorena? ¿Ya empezaste o terminaste tu proyecto integrador, las actividades formativas? ¿Qué nos cuentas? Pues empezar un poquito. Ahorita he estado respondiendo lo que son las otras actividades, bueno, los cuestionarios que están, Ajá. y empezando a analizar con mucho detalle el proyecto integrador para no equivocarme. Exactamente, me parece como un procedimiento muy adecuado. Definitivamente, primero, incluso lo externé en los mensajes de bienvenida de las primeras semanas, bueno, de la primera semana, que es muy importante primeramente, pues que organicemos, ¿verdad? Nuestra semana, nuestros días, para, pues, revisar primero los recursos a profundidad, entenderlos y demás para con base en ellos, con esta referencia, pues poder realizar el proyecto integrador de una manera más adecuada y sencilla a su vez también, porque definitivamente
entre mejor estamos preparados, pues todo sucede con mayor armonía, con mayor fluidez. Bueno, pues Lorena, en este caso, solo tú estás aquí acompañándonos de manera síncrona, lo cual, pues bueno, siempre es de reconocerse, agradecer y demás, siempre hace que tengamos una sesión más interactiva y además en este caso, por ejemplo, cumplir con la dinámica que estaba planeada, que es iniciar con este Kahoot. Ya al participar, definitivamente, pues ya sabemos que estás ganando tu participación extra. Entonces, comentar la semana eh, pasada, hubo ahí algunos detalles, espero que aquí en este Kahoot no suceda, vamos a comenzar con ello. Hasta ahorita no tienes alguna pregunta, algún comentario, Lorena, si no vamos a comenzar con esta actividad. No, profe, continúe. Muy bien, vamos a ver entonces. A ver, cuando cambio de pantalla, por ejemplo, ahorita estoy cambiando yo a otra pantalla, ¿se quita la presentación que tengo, Lorena? No, No, ¿verdad? Muy bien. Excelente. Entonces, semana 2, presentar en vivo. Y son temas bien interesantes todos estos, los que vamos a revisar a través de esta actividad, eh, que es pues de los principales temas que se ven en la semana 2 y estos precisamente suman bastante al proyecto integrador. ¿Cuál? Literatura y realidad, mundos ficticios y mundos posibles, la literatura y la sociedad, literatura en nuestro país, las vanguardias literarias, etcétera. Entonces, eh, muy bien, empezar. A ver, te comparto aquí por el chat el enlace. ok, bien. Yo lo abrí. Ahí le pongo mi Bien. nombre, ¿verdad? Sí, tu nombre, por favor, Lorena, para que quede registrado. Bien. Muy bien, excelente, ya estás por aquí. Ahora se supone que solo debe de aparecerte ya sé, tengo que primeramente compartir la pantalla. Aquí está, ya estamos compartiendo pantalla. Y debe aparecerte en donde estés, en tu equipo, solamente como las opciones a elegir y lo tienes que leer Ah, de aquí de la misma pantalla, las opciones a elegir, la descripción, la pregunta oh, y demás. Vamos a comenzar y aquí vamos, me vas comentando, bien. ¿sale? Sí. Muy bien, a ver, vamos a empezar. Si estás viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien, a ver, la pregunta igual. No, la pregunta no está. La pregunta no sale. ¿No sale la pregunta? No solamente si es verdadero o Pero falso. claro, pero tú la ves la pregunta en la pantalla, ¿no? No, En la pantalla en tu PC, en la misma transmisión. en donde estamos ahorita. Zoom. Es exactamente en la transmisión en vivo. Oh, ok. Entonces me voy ahí. Exactamente, sí, vete a la transmisión aquí en vivo. Y ahí le contesto a usted.
No, tú contestas por medio de ¿estás en tu celular? No estoy en una tablet, pero haga de cuenta que no me aparecen las dos, al mismo tiempo las dos ventanas. Tengo que cerrar una para poder abrir otra. Ah, sí, mejor quédate entonces en la pantalla. Ok, claro. Entonces, sí, pues tiene que ser así, tienes que ver la pantalla porque ahí es donde estoy proyectando. Mira, ingresa. Ajá, ¿Ya ok. viste? Sí, ahorita estoy en donde tiene usted aquí la pregunta. Exactamente. Entonces, ahí igual yo le voy a dar siguiente para que veas la siguiente pregunta, la revisas y te quedan unos segundos para que pues cambies de pantalla y pongas tu respuesta según lo que observes también. ¿Sí Ok, me a ver si creo. explico? Sí, sí, a ver si me da el tiempo. A ver. Sí, Sí, excelente. No te preocupes, el chiste es que nos sirva esta actividad de repaso, ¿sale? bien. Sí, Bien, entonces vamos allá. ok, bien. En esta ciudad había un clima perfecto para caminar. Ay, yo creo que sí. Ay, no. ¿Qué tal? ¿Sí? Quiero, no me encuentro. Se Tres, traba dos. mucho. Ah, No, tardas más, claro. sí. En lo que Ya, cambias de ahora está ya. Ya, ya, pantalla, ya, ya. Ya ¿perdón? pude, ya pude, ya pude, ¿Ya pudiste? ya ¿Ya pude viste minimizar. cómo? Sí, sí, Excelente, no te preocupes. Muy bien, ya el chiste es que ya lo tengas identificado, ya viste cómo, entonces vamos con el siguiente. Es parte de la práctica, Lorena, no te preocupes. Ya ves, también la sesión anterior, pues yo también me confundí un poco por lo que me comentabas, pero sí, es que el detalle estaba ahí en que tenías que meterte a la pantalla, pero a lo que voy es que, bueno, pues a veces así se complica. El chiste es practicar y perderle el miedo y al final se logra el objetivo que es lo importante, que es rescatar los conocimientos, puntualizarlos, reforzarlos también. Entonces, bueno, vamos con la siguiente. bien, bien, bien. No tardamos. Ay, Muy bien, excelente. ¿Te aparece a ti? Supongo que estuviste bien, ¿verdad? sí, Felicidades, muy bien. Cada noche los sueños se materializaban en formas fantásticas. Mariposas de cristal guiaban a las personas hacia los bosques, mundo onírico. Es uno de los principales temas que estamos abordando en esta semana 2. ¿Recuerdas cuáles o qué son los tipos de mundos, Lorena? más o menos, pero no mucho. Bien, los mundos posibles son esas realidades que nos ofrecen los escritores a través de sus novelas, Ok, ¿sí? Esa realidad alterna que ellos crean a través de sus historias, algo maravilloso, algo extraordinario, porque bueno, hay por ahí una frase que dice que un lector vive 1000 vidas, mientras que alguien que no lee solo vive una. Precisamente por eso, porque a través de la literatura se pueden vivir mundos posibles a través de ok, las diferentes obras literarias, a través de la creatividad que van teniendo los escritores, de tal manera oh, que inclusive, por ejemplo, un autor puede estar viviendo en un contexto de guerra, toda su realidad muy caótica y una guerra literal, pero él puede crear un mundo utópico, ¿sí? Un ok, mundo perfecto. Entonces, esos son los mundos ok, posibles, sí, que bien, precisamente te vas a dar cuenta cuando, en, bueno, las actividades, algunas de las actividades
de las actividades integradoras que, bueno, en este caso, pues no estás realizando, estás directamente pues con el proyecto integrador, pero es importante como reforzarlos porque al final también en la misma historieta puedes incluir distintos tipos de mundos, ¿no? Es como Ah, eso, ok. eso que ofreces en tu historia. En este caso, también dejar de una vez, para que no vaya a haber ahí confusión, sí se pide que la historieta que vas a realizar sea algo realista, ¿sí? Oh, muy Porque bien. tú eres la principal protagonista de tu historieta, es decir, cuál fue tu proceso aquí en el módulo, Ah, ok. las experiencias que viviste y los aprendizajes que tuviste. Entonces, de eso se tiene que hacer, ese es el fondo y ese es el mundo que tiene que haber en la historieta. Lo preciso porque ha habido también errores en ese sentido. Hay quienes crean su historieta crean un mundo fantástico, personajes así, inventan también personajes y no, las indicaciones ahí son muy claras y piden que sea tu experiencia durante este módulo y los aprendizajes obtenidos. Pero bueno, estamos tratando como de relacionar lo que estos temas que estamos abordando con el mismo proyecto integrador. Entonces Bien. vamos con la que sigue. Muy bien, está pues bien, correcta. 784 puntos. Vamos allá, Lorena. Siguiente. Excelente. En el reino, los paisajes salpicados de maravillas inimaginables. Montañas de cristal brillaban bajo un sol dorado. Mundo maravilloso. Exactamente. En este mundo maravilloso encontramos a seres irreales, pues, ¿no? Que sale de nuestra cotidianidad. Eh, y son estas realidades que pueden ofrecernos los escritores a través de sus historias. Muy bien, vamos con el siguiente, excelente. Siguiente. Excelente, Lorena, mundo de ciencia ficción, muy bien. La tecnología ha transformado la vida cotidiana. Los humanos convivían con androides inteligentes. Claro, ¿qué característica identificas, Lorena, en la ciencia ficción? ¿Por qué dices que esto es ciencia ficción? Este es un mundo de ciencia ficción. ¿Qué te ayudó a identificarlo? Pues que abarca una ciencia, se puede decir que es la tecnología en este caso. Exactamente, ese es el punto central. Muy bien, seguimos. Así es, para comprender un texto literario es necesario considerar lo que ocurría cuando fue escrito, lo que es el contexto, ¿verdad? El contexto de producción, están dos elementos a tomar en cuenta, que es el contexto sociohistórico y cultural de la obra y el contexto del autor. Es muy importante saber, conocer esa realidad en la cual surge una obra literaria porque eso nos ayuda a entenderla mejor, tanto el fondo como la forma. En cuanto al fondo, porque seguramente la temática que se aborde en esa obra literaria, pues tiene que ver con sucesos de la realidad, algunos otros sucesos que a lo mejor solamente estaban en la mente
el escritor, pero otros seguramente tomados de la realidad. Bien se dice que somos entes sociales. Y de igual manera para el autor, de la misma forma en cuanto al autor, porque, bueno, pues cuando investigamos el contexto del autor, pues nos damos cuenta que a lo mejor estaba pasando por una ruptura amorosa. Y en esa obra habla algo relacionado con ello, entonces seguramente está contando algo que él le tocó vivir, ¿sí? O a lo mejor él está hablando de cierta frustración o molestia y no entendemos por qué en la obra, porque a lo mejor es un mundo, eh, pues un mundo distinto, pero al conocer, al investigar este contexto, pues podemos entender pues mucho mejor el propósito que tuvo con la obra, el mensaje que quiere dejarnos acerca de eso que se estaba viviendo en algún periodo determinado. Muy bien, vamos con la siguiente. Así es, la literatura explica el comportamiento y los cambios sociales, es considerada como una fuente de conocimiento. ¿Qué opinas? ¿Qué dices tú, Lorena, de la literatura? ¿Ya leías? ¿Tienes algún género que te guste? ¿Tú considerabas ya la literatura como una fuente de conocimiento o de identificar sucesos pasados o de conocer la historia, las tradiciones? ¿Cuál era tu relación con la literatura? Pues muy buena, me gusta, a mí siempre me ha gustado leer. De hecho, mi primera experiencia fue como cuando tenía yo creo 8, mi primer libro se llamaba algo de la armadura, no me El acuerdo bien caballero de cómo la era. armadura Ah, el oxidada, creo. caballero de la armadura oxidada, exactamente. Ese fue mi primer libro y fue donde empecé yo a tomar el gusto por la literatura. Y hablo de diferentes tipos de ciencia ficción, pero más es como de romance. Ese es como que más mi tema favorito, ¿no? Pero tengo muchos temas interesantes y me gusta cada día irme fortaleciendo de algunos libros porque me ayuda al lenguaje, ¿no? Porque yo escribía fatal, entonces a mí me ayudó bastante en ese aspecto, porque como vienen bien escritas las palabras, vienen bien marcados los signos de puntuación, las comas, eso a mí me ayudó bastante. Incluso ahora, ¿no? Porque sí hubo un tiempo en que lo dejé y me está ayudando ahora a mí ahorita a retomar pues ciertos ámbitos de mi vocabulario. Excelente, qué interesante lo que compartes y estoy totalmente de acuerdo contigo. A través de la literatura podemos tener mayor fluidez verbal y escrita claramente, porque ganamos en vocabulario. Y bueno, ya si nos vamos más a fondo, todo lo que podemos aprender. Siempre he comentado yo que mm, a través o lo más significativo, digamos, para mí de la literatura es que nos ayuda a conocernos más a nosotros mismos, a través de los distintos personajes, a través de las situaciones que se viven, de las acciones, de las focalizaciones que se viven en las historias, pues nos identificamos con ellas y encontramos a lo mejor una salida para una situación emocional, psicológica, en cuanto a conocimiento teórico de alguna época, etcétera. Entonces es hablar de literatura o estar cerca de la literatura es pues es sabiduría eh, eh, en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Sí, de hecho incluso se identifica uno ahorita, por ejemplo, mi libro favorito es el del Principito. El Ese es como Principito. que el que más me identifica porque me soy tal, o sea, soy tal cual como el Principito, así. A veces parezco niña, pero eso me No, gusta qué mucho, la verdad. extraordinario, sí, qué extraordinario. Hay una frase que recuerdo siempre de esta obra de Antoine de Saint, ¿verdad? Lo esencial es Sí, invisible,
a los ojos. Exactamente, sí. Yo también coincido contigo que es una obra que nos recuerda precisamente de esos pequeños detalles, entre comillas, pequeños, ¿no? De eso, de lo esencial, precisamente la vida. Entonces, a eso voy, que a veces estamos tan inmersos en nuestra vida cotidiana con tantas situaciones que nos olvidamos de esos detalles y cuando tenemos contacto, en este caso, con la literatura, con el arte en general, pues podemos como tener mayor claridad en lo que estamos haciendo. Esto me parece como lo más significativo verdaderamente que, bueno, pues a través de, no es solamente se trata de tener muchos libros leídos o tener ese conocimiento, sino aplicarlo verdaderamente en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que me parece pues más significativo y definitivamente pues a través de la literatura estas reflexiones que tenemos y estas vivencias que tenemos pues van moldeando poco a poco nuestra realidad. Muy bien, excelente. Gracias por compartir, Lorena. Vamos a seguir con siguiente. Aquí empezamos a ver la literatura, un tema relacionado con la literatura en nuestro país, la literatura en Ay, México. ay, a ver. Ah, Excelente, claro, claro, claro que sí. La dice relación directa con los elementos de la naturaleza, el sol, la luna, la tierra, el fuego, aire, viento, los elementos de la naturaleza. Qué interesante, siempre lo he comentado. De hecho, me gusta mucho estudiar también y conocer. Soy muy fan de estas culturas prehispánicas por toda la sabiduría esencial y la armonía, digamos, con la que vivían en el planeta. Algo que justo en nuestra actualidad pues es bastante complejo, ¿no? Lo estamos viendo precisamente ahora con estas tormentas que están, por ahí veía por allá Acapulco, ¿no? Más de 1 metro bajo el agua y demás. Todo un tema que tiene que ver pues con ese consumismo en el que hemos estado viviendo, esta cultura actual pues sí, del consumismo y conoces estas culturas prehispánicas que justo sus principales temáticas pues estaban orientadas a la Pachamama, ¿no? A la Madre Tierra, para reverenciarla, a cada uno de los animales. Entonces, justo lo que estamos viendo en este tema es los diferentes periodos y los diferentes acontecimientos que había en estos periodos para entender los textos literarios producidos en cada uno de estos momentos históricos. En este caso, pues como ya decíamos, en la literatura prehispánica tenía estas características, muchas otras que podemos comentar más adelante en la presentación. Por ejemplo, no dejaban eh, pues huella de que eran sus obras, ¿sí? Las obras eran anónimas precisamente porque lo que les interesaba era dejar huella de la cultura, pues sí, de su comunidad, más que de ellos mismos, algo impensable en estos tiempos, ¿no? Donde el protagonismo pues siempre lleva la delantera. Entonces, bien interesante conocer estas diferentes épocas, pues de hecho es un tema que nos lleva a conocer un poco más de nosotros mismos. Al conocer estas épocas, estos distintos momentos históricos, entendemos los procesos que hemos vivido como raza, como humanidad, que el día de hoy nos tiene con estas tradiciones, con esta cultura, con estos pensamientos, pues es extraordinario porque a la vez pues podemos soltar lo que no queremos, lo que no necesitamos y anclar o unir o reforzar algunas otras conductas, tradiciones,
situaciones que queremos reforzar, pues también sirve para ello. Muy bien, vamos con la siguiente. Adelante. Exaltación de Reyes, lengua española. Excelente, muy bien. Me equivoqué. Exaltación de Reyes, lengua española, el amor, la religión, la filosofía, los temas Eh, principales. Así es, Lorena, y para todos los que estén, los que vayan a ver la grabación de este espacio abierto para el aprendizaje, como lo vimos anteriormente, ¿no? Cultura, esta literatura prehispánica, pues vimos cuáles eran los temas, pues por las filosofías, la manera en que apreciaban el mundo, la realidad en la que vivían. Llegan después en otro periodo histórico, pues la llegada de los españoles a este territorio y obviamente, pues en los textos literarios que encontremos ese predominio o esa exaltación de reyes, además en lengua española, obviamente, el amor, la religión, ya está el tema de la religión, definitivamente, pues identificamos o podemos hacer un análisis más adecuado, más profundo o más imparcial, ¿verdad? Con mayor argumentación porque entendemos, no apreciamos, no analizamos el texto como de manera personal, sino dentro de una realidad, dentro de un contexto. En este caso, pues este periodo histórico, este momento de la llegada de los españoles y lo que esto implicó, definitivamente ellos tienen que exaltar a su cultura, eh, eh, y pues digamos que oprimir o aniquilar la otra. Es por ello que también se perdió muchísima de estos textos literarios prehispánicos, pero bueno, que de alguna manera a través de generación en generación, a través de diferentes medios, ¿no? Pues al final algo se ha podido rescatar. Entonces, muy bien. La literatura colonial, así es. Continuamos. Ahora no tuviste competencia, Lorena, directamente. Sí, es lo que veo. Sí, pero igual, como comentaba, bueno, es parte de, seguramente, ojalá que todo, bueno, aprovecho para mandar ese mensaje, ¿no? Ojalá que todos estén bien. ¿Tú en dónde te encuentras? ¿En qué estado? ¿De dónde eres, Lorena? Yo soy de Jalapa, Veracruz. Oye, ¿qué tal? Supongo también allá, ¿cómo está el tiempo? Pues acá en Jalapa está el clima muy loco. Aquí es muy loco el clima. A veces llueve, a veces calor, pero ahorita estamos en la lluvia plena. Claro, por esta tormenta precisamente que está pasando, este ciclón, ¿verdad? Así es. Sí, te digo que quizá por eso los compañeros, algunos de ellos, a lo mejor por eso no pudieron conectarse. Ha habido intermitencias en los servidores, Y diferentes apagones situaciones. también. Entonces, bueno, aprovechamos desde aquí para mandar ese mensaje de empatía y que ojalá todos estén bien. Muy bien, continuamos. Individualismo, subjetivismo, predominio de sentimientos, predominio de sentimientos sobre la razón. Ay, ay, no. Bien, excelente. Así es, en el romanticismo encontramos individualismo. Aquí predominan las ideas, ¿verdad? Bueno, perdón, sí también pueden predominar las ideas, pero en un sentido romántico, ¿sí? No en cuanto a la realidad, a lo que está aconteciendo. Por eso es el individualismo, por eso es individualismo, porque estamos clavados así romantizados, romantizando una idea. Subjetivismo, predominio de los sentimientos sobre la razón.
Eso encontramos en el romanticismo y de igual manera, entonces, para comprender mejor esa obra, resulta que vamos a leer una obra literaria, un poema, una narrativa, un texto dramático, etcétera, y sabemos que el autor, además, pues pertenece al movimiento, seguramente vamos a ver reflejadas esas características que a veces tienen también una intención estética o tienen una intención de, pues, como de manifestar ese movimiento, esa filosofía, ese estilo, precisamente lo que son estos movimientos literarios. Muy bien, continuamos. Santo Cristo. Avances tecnológicos, máquinas, multitudes urbanas, la velocidad y el dinamismo como algo bello. Seguramente este te va a ser muy más sencillo, claro, porque ya lo habías identificado hace un momento y me parece que es algo que también del estilo que te agrada. Lorena, futurismo, claro, avances tecnológicos, sus temáticas hablan de esto, sus fondos, lo que llamamos fondo y forma, precisamente un tema que también es importante, que impacta directamente en el proyecto integrador. Fondo y Ok. forma, ¿verdad? Sí, distingues bien lo que es fondo y forma. Sí, sí, sí. ¿Cuál es fondo y Ahorita cuál es sí. forma? El fondo es de lo que trata, ya sea el texto, la historia o el escrito que tengamos ¿Ah? enfrente. Se me fue la palabra, ¿Forma? de la forma es lo que vemos por fuera. Lo Así que, por es. ejemplo, si es un libro, la portada, si es una revista, igual la portada. Bueno, así lo entendí yo. No sé si estoy bien. Totalmente, así es, sencillo, Lorena. Forma, físico, fondo, interior. Y siempre hago la analogía de que todo tiene fondo y forma. Nosotros mismos como seres humanos tenemos fondo y forma también. Forma, altos, bajos, tez clara, tez morena, etcétera, etcétera. Es físico, es forma, es físico. Fondo, nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos, nuestra filosofía, nuestra cultura, nuestras tradiciones, eso es fondo, eso no lo podemos saber a simple vista, necesitamos conocernos para poder conocer el fondo. Ah, pues los textos igual. La forma es física, el fondo es interior. Como ya decías, argumento, tema, personajes, interior de lo que trata el texto y la cuestión de la forma, pues el físico, el tipo de lenguaje, la narración, el diálogo, los versos, género narrativo, género poético, género dramático. Y lo preciso también porque justo en el proyecto integrador ya son varios detalles que estamos mencionando refiriendo al proyecto integrador. Tienes que enumerar del 1 al 30 el orden que tú darías para analizar un texto literario. Ok. Entonces, una vez que das ese orden, además tienes que identificar de esos elementos, sí, de esa numeración que diste, cuál pertenece a fondo y cuál pertenece a forma e identificarlas con colores distintos. Y aquí lo menciono porque ha habido también errores en ese sentido. Algunos no identifican correctamente cuáles pertenecen a fondo, cuáles pertenecen a forma. Y de igual manera, por ejemplo, ¿qué hacemos primero cuando vamos a analizar un texto literario? ¿Qué analizamos primero, fondo o forma? De manera general. ¿Qué me dirías, Forma. Lorena? Forma. Claro, definitivamente forma porque es físico. Entonces, si alguien pone como número 1, lo primero que voy a identificar, no sé, argumento,
¿Sería correcto? ¿Me la repite, por favor? Sí, claro. Si alguien pone como número uno que lo primero que va a hacer es identificar el argumento, ¿estará correcto? Ah, no, bueno, no, porque primero sería la forma, ¿no? De lo que sería la forma, lo que sería primero. Claro, porque para conocer el fondo, primero lo tengo que leer a profundidad el texto para entender de qué trata, ¿es cierto? Entonces, igual lo preciso, estoy dando así como estoy tocando algunos puntos en cuanto a los principales errores que he identificado en el proyecto integrador y se tratan en ese sentido, ¿no? De que le dan primero prioridad a elementos de fondo en vez de elementos de forma. ¿Sí? Como la lectura exploratoria, por ejemplo, o el identificar el tipo de género al que pertenece, si es una obra digital, etcétera, ¿no? Aspectos, elementos de forma. Y de igual manera, como ya digo, que no se olvide identificar cuáles de ellos pertenecen a fondo y cuáles a forma con los colores que se sugieren ahí, que me parece es verde y rojo, me parece. Entonces, bueno, muy bien. Vamos con la última, Lorena, vamos a ver qué tal, con la última pregunta. Aquí está. Ay, qué... Los movimientos literarios, corrientes que agrupan estilos, formas de pensar y sentir de los autores en épocas definidas. Excelente, muy bien, así es. Los movimientos literarios son corrientes que agrupan estilos, formas de pensar y sentir de los autores en épocas definidas. Esto es pues muy interesante, es todo un tema. De hecho, aquí tengo ahorita tenía planeado compartirla. Nosotros como seres humanos siempre estamos tratando como que de estar vigentes, de estar actuales, de crear modas, de crear estilos, ¿verdad? Lo vemos en algún momento, nosotros en alguna etapa de nuestra vida creíamos que en nuestra generación, en nuestra época, estaba como la mejor moda, el mejor estilo, unos, por ejemplo, refiriendo a la ropa, con pantalones acampanados, luego pantalones muy holgados, ahora pantalones todo lo contrario, muy estrechos. Entonces, así andamos los seres humanos con distintas modas, creencias, estilos, formas de pensar. Así es como van surgiendo los movimientos también, pero acá en este sentido literario identifican, de acuerdo a lo que se esté viviendo, obviamente, en la sociedad, en un sentido cultural, artístico, económico, político, bélico, natural, todo, tomando en cuenta todos esos elementos, nos impactan y van creando esos movimientos que después se reflejan pues en la manera en la que los autores escriben sus textos, tanto en fondo como en forma. Y después, bueno, llega otro movimiento que dice, no, ustedes no estaban bien, ahora debemos de darle predominio al fondo frente a la forma. ¿Sí? Y luego llega otro movimiento y dice lo contrario, abundancia estética y predominio de las formas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los movimientos literarios que los que ya conocemos, el romanticismo, el modernismo y todos los ismos, las también conocidas como vanguardias literarias, que precisamente aquí tengo una infografía para compartir con ustedes. Con esto terminamos la actividad. Antes de, Lorena, no sé si tengas alguna pregunta. Bueno, iba a haber resumen, pero me parece que todas las
claro, todas son correctas, entonces podríamos aprovechar para ver cuáles fueron los errores y pues resolver esas dudas. Y si no, te digo que podemos compartir un poco esta infografía acerca de los movimientos literarios, porque es algo de lo que de repente he notado que a veces no hay la suficiente comprensión y esta infografía puede ayudar. ¿Alguna duda, Ah, algún comentario, Lorena? no, no, de hecho no. Bueno, más bien es que ahorita en la del romanticismo yo me equivoqué porque ya no leo muy bien, ya me faltan lentes y no los he podido conseguir. Y no le, no leí bien la pregunta, la verdad le contesté la verdad a la Iseba. Pero sí tengo duda en la otra, la que me equivoqué, en esa sí, que no me acuerdo cuál fue. Creo que fue la de colonial, cuando de que la A ver, respuesta vamos a ver. correcta era Según, fíjate que yo, bueno, aquí dice que mostrar respuestas, cero correcto, mostrar respuestas. A ver informe completo, aquí está. Vamos a revisarla entonces para ver cuál fue y poder compartir en torno a ello. Fíjate que, bueno, es interesante esta, es jugadores, preguntas 12. ¿Te aparece aquí también en lo que estoy proyectando? Por ejemplo, ahorita las respuestas en este caso. sí, Sí, muy bien. ok. Creo que es donde dice el amor, la religión y la filosofía. No, no. Exaltación de Reyes, lengua española, no. Ajá, Individualismo, esa es la de exaltación de reyes, lenguaje en sí española. sí es esta, ¿verdad? La de individualismo, subjetivismo, predominios de sentimientos sobre la razón, ¿no? No, es la otra, la otra. La que, Exaltación de esa, Reyes. exaltación de reyes. Ah, Ok, vamos a ver. esa es la Claro, que no me quedó como muy claro. claro, sí. En la literatura colonial, en la época colonial, mira, vamos a apoyarnos de más. Aquí tengo este recurso. Déjame te lo comparto. Como decían estas, aquí está, mira, compartir pantalla. Aquí está, mira, Lorena, para conocer, para identificar un poco más o de manera más concreta, conocer la historia, la literatura, los procesos que ha vivido nuestro país. Bueno, la literatura es un extraordinario medio para ello. Para poder entender entonces la literatura en nuestro país, es necesario conocer estos tres periodos, estos tres momentos en donde surgen, o bueno, donde hay eventos muy significativos dentro de nuestro país. Hablábamos de la literatura prehispánica, ¿sí? Ok. Desde el origen hasta el 1500 aproximadamente, que es cuando llegan los españoles. Entonces, como como vivían esas realidades, pues obviamente estaba ese culto, como ya decíamos, a los elementos de la naturaleza, le rendían culto a los elementos de la naturaleza, a cada uno de los animales. eh, entonces, ese tipo de temas los vamos a encontrar en la literatura que fue producida en esta época, porque esa era la realidad que vivían. Ya la literatura del 1500 al 1800 aproximadamente, pues obviamente como llegaron los españoles, pues encontramos esos temas ahora, estos que ya mencionábamos, la exaltación de los reyes, la religión, porque es algo que trajeron los españoles. La religión, aquí no había religión, o sea, tenían otras, ya decíamos, le rendían culto a estos elementos de la naturaleza. Llega A los la, días. ¿sí me explico? Sí, Justo es lo que, justo por eso,
mencionábamos esta parte, pues, de que es literatura colonial y tiene esas características justo por la llegada de los españoles. Entonces, bueno, sí responde a tu pregunta. Sí, sí, me queda más claro así con la línea, con las fechas. Sí, muy bien. De hecho, aquí están pues algunas de las características de la literatura prehispánica. Era lo que te decía, era anónima y colectiva, era porque no querían dejar constancia de sí mismos, sino de la comunidad. Era agraria, era oral, panteísta. ¿Sí? La literatura colonial, por el contrario, mezcla de temas, la Inquisición, el tipo de lengua, obviamente, la española, la distribución de los textos a la llegada de la imprenta, pues imagínate todo un suceso, exaltación de reyes y de conquistadores, regreso a estructuras formales, etcétera. Entonces, bueno, vamos a cerrar con nuestra sesión. Si ya no hay dudas o comentarios, igual les comparto así brevemente, ya me quedan 6 minutos, se nos sugiere que no rebasemos 60 minutos de sesión, pero aprovecho para compartirles esta infografía que tengo aquí de los movimientos literarios, porque a veces he encontrado que son dudas que hay por lo regular en esta semana 2. De hecho, todos los temas que vemos en semana uno, 2 y 3, pues nos ayudan a realizar nuestro proyecto integrador y todas las actividades de una manera más adecuada, precisa y demás. Entonces ya decíamos que los movimientos literarios pues son esas tendencias, esas modas, esos estilos, ¿sí? Cada uno con momentos con aspectos muy concretos para pertenecer a dicho movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del romanticismo, hay individualismo, subjetivismo, nacionalismo, irracionalismo, exotismo, libertad, idealismo. Si nosotros identificamos estas características en un texto literario, pues estamos hablando de una obra romántica, ¿verdad? Si por el contrario hay objetividad, un narrador que lo sabe todo, la realidad de temas cotidianos, los temas son cotidianos, nada fantástico o mágico, entonces ves un movimiento distinto al otro. Les digo, así es esto de los movimientos literarios, así somos como seres humanos, estamos cambiando nuestras maneras de pensar de acuerdo a la realidad, a la estética, al arte, etcétera. El modernismo, por ejemplo, ¿cómo identificamos al modernismo? Pues porque hay refinamiento, exotismo, es cosmopolita, hay contradicción patriótica, diversidad lingüística, etcétera. Y por último, aquí cerramos con esto para que lo tengan aquí pues en la misma, en esta sesión, las vanguardias literarias. ¿Ya conocías un poco de las vanguardias literarias, Lorena? No, no mucho, creo que es la primera vez que estoy entendiendo, bueno, que estoy viendo. Ah, bueno, que te digo, sí, lo tenía planeado abordar porque luego es un tema que se dificulta, pero me parece un tema extraordinario, porque mm, cuando entendemos estas modas, estos estilos, pues ya no nos quedamos, por ejemplo, todo debe de tener un impacto directo en la vida cotidiana. Entonces ya no nos quedamos, por ejemplo, cuando vamos a un pueblo mágico o a un lugar así con una arquitectura llamativa, ya no nos quedamos con, ah, qué bonita arquitectura, sino, o qué bonita o que me gusta o no me gusta, no, sino más profundo. Ah, pues es que esa arquitectura representa al surrealismo, por ejemplo, ¿no? O representa al barroco porque hay exceso en la forma. Entonces, esos son los movimientos, son estilos que reflejan su manera de pensar, ¿sí? Los objetivos, eh, su, la estética, su idea de estética, de cómo debe de ser el arte.
Entonces es muy interesante porque impactan a todas las artes. Es decir, por ejemplo, encontramos arquitectura futurista, cine futurista, escultura futurista, pintura futurista y por supuesto cine y literatura futurista. Y de igual manera el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo, el creacionismo, el expresionismo, el ultraísmo, movimientos, los quise representar acá con pinturas, pues justo por eso, ¿no? Para que nos demos cuenta que son movimientos que no solo impactan a la literatura, sino que los vemos reflejado en las siete bellas artes. Con esto llegamos al cierre de nuestra sesión de semana 2. Lorena, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Pregunta y comentario. Mi primera pregunta que es hacia usted, profe, si por casualidad podrá usted mandarnos en la plataforma o de algún modo para que podamos imprimir nosotros esas infografías y tenerlas. Claro, con mucho gusto la subo al foro de novedades. ¿Qué Ah, te muchísimas parece? gracias. Y pues comentarle, pues que muchas gracias por la atención de la clase, ya que no todos los maestros tienen esa habilidad de mantener nuestras mentes con atención. Casi siempre me cuesta estar prestando atención porque, no sé, de repente lo mío no es lo teórico, soy muy mala para la teoría. Yo soy más como práctica, entonces eso me ayudó bastante. Oye, pues muchas gracias a ti, Lorena, por tu comentario, porque pues eso también nos inspira, nos motiva a seguir pues haciendo las cosas de una manera adecuada en pro siempre de que ustedes tengan una mayor comprensión, una mejor comprensión de los temas. Y pues te agradezco porque al final también implica digamos que, bueno, desde tener una organización adecuada de los tiempos, un cierto esfuerzo para participar en ellas, porque, bueno, si no estarían llenos estos espacios, ¿no? Sabemos que hay muchas ocupaciones y demás, entonces ya el hecho que ustedes participen de manera síncrona es para nosotros pues un gusto. Y además, pues bueno, qué bueno poder dejar un poco más de claridad en torno a estos temas y que pongamos en práctica esto del aula invertida, que es utilizar estas herramientas para, pues, divertirnos, para jugar mientras aprendemos, ¿no? Una manera muy innovadora, muy interesante que tiene la educación y en este caso concreto, pues aquí Prepa en línea CEP, en donde estamos pues compartiendo. Gracias Lorena, quedo pendiente de cualquier duda, de cualquier comentario en estos días para ahora que realices tu proyecto integrador y las actividades formativas, igualmente cualquier duda. De igual manera a todos los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje, gracias por ver las grabaciones, ojalá que se lleven un nuevo aprendizaje y de igual manera si surgió alguna duda, quieres agregar algún comentario, lo que sea, puedes escribirme directamente a través del chat de plataforma o puedes dejar aquí algún comentario en el mismo video. Entonces, pues gracias, nos vemos la próxima. Que estén bien, saludos, cuídense. Pasa buena noche. Linda noche, hasta luego.